Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Bueno, pues dejamos ya por fin el tema de las funciones, que nos ha llevado unos cuantos vídeos, y nos adentramos pues en otro tema más extenso aún, si cabe, que el de las funciones, que es el tema de los gráficos. Lo único que ocurre es que a este tema pues no le voy a dedicar muchos vídeos, porque si quisiéramos podríamos hacer un curso solo de gráficos y podría tener el curso pues 30 vídeos perfectamente. Nos vamos a introducir en el tema de los gráficos y con lo que aprendamos en este curso, pues ya por vuestra cuenta, si queréis, profundizáis, porque si no vamos a hacer el curso eterno, ¿no? Bueno, los gráficos pues sirven, como su nombre indica, para representar gráficamente unos datos que podamos tener pues en una hoja de Excel, ¿no? Vamos a ver en este curso, en estos vídeos, cómo crear gráficos, tipos de gráficos y cómo modificar pues algunas características importantes de los gráficos, como por ejemplo los ejes, el título, etc. Así que sin más dilación, pues vamos a cerrar ya nuestra presentación de PowerPoint y nos vamos a trabajar con los gráficos en Excel. Bueno, pues vamos a trabajar para empezar con una sencilla tabla de datos que es la que tenemos en pantalla. Es muy fácil, muy sencillita, muy corta, corresponde pues a el primer trimestre de un año cualquiera y estamos reflejando pues los ingresos de cada uno de los meses, los gastos y los beneficios correspondientes pues a los ingresos menos los gastos, ¿no? Imaginemos que queremos representar estos datos gráficamente, con un gráfico de Excel. ¿Cómo lo haríamos? Pues hay muchas formas de hacerlo, muchísimas. La más sencilla pues es una que me enseñaron no hace mucho mis alumnos en una clase presencial, ¿no? Y es que resulta que tenía una alumna que se estaba aburriendo bastante, cosa normal por otra parte cuando doy clase yo, y pues se apoyó en el teclado en su aburrimiento y con el codo pulsó una tecla y le salió un gráfico así como por arte de magia, ¿no? Y me preguntó que cuál era esa tecla que había que pulsar y yo la verdad es que lo desconocía y fui probando tecla a tecla a ver cuál es la tecla que me permite crear un gráfico en Excel pues de forma mágica, rápida. Entonces, bueno, pues con el tiempo, probando tecla a tecla, descubrí que si tú seleccionas una celda cualquiera correspondiente a los datos que quieres representar gráficamente y pulsas la tecla F11, que es la tecla que tenéis en la parte superior del teclado, una de las teclas de funciones especiales, pues como podéis ver, como por arte de magia, pues nos crea Excel un gráfico. Y yo creo que esta es la forma más rápida y sencilla de crearnos un gráfico. Claro, que el gráfico que nos crea pues es un gráfico de barras, con la escala pues como él la entiende, con la leyenda donde él la entiende y como a él le gusta, un gráfico pues predefinido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además fijaos que cuando hacemos esto de crear un gráfico con la tecla F11 pues nos crea el gráfico en una hoja independiente, en una hoja aparte, ¿no? Pero bueno, es una forma muy rápida y muy sencilla, ¿verdad? A partir de aquí, pues podríamos modificar ya este gráfico a nuestro gusto. Es decir, si lo que nos ha creado Excel pues no nos gusta, pues utilizando las diferentes herramientas que tenemos en la cinta de opciones, pues podríamos modificar ya este gráfico, ¿no? Fijaos que cuando creamos un gráfico en Excel, desde la versión 2007 en adelante, es decir, versión 2007, 2010, 2013 y me imagino que en futuras versiones también, pues se nos habilita una ficha que hasta ahora no estaba en nuestra cinta de opciones, que es la ficha de herramientas de gráfico. Esa ficha, a su vez, pues tiene 3 subfichas: diseño, presentación y formato. Bueno, pues en estas fichas están todas las herramientas que tenemos en esta versión de Excel para poder modificar el gráfico a nuestro gusto. Títulos, leyendas, ejes, series de datos, etc. Y lo iremos abarcando poco a poco. Como son tantas las herramientas, pues alguna me dejaré en el tintero, alguna no veremos, ¿no? Porque fijaos todas las herramientas que tenemos en estas 3 fichas para modificar el gráfico. Bueno, lo primero que voy a hacer después de haber creado el gráfico con F11 va a ser eliminar la hoja y ver otra forma de crear un gráfico no tan rápida y tan sencilla, pero que nos permite modificar algunas cosas. Luego entonces voy a eliminar esta hoja que acabamos de crear. Siempre que eliminas una hoja de un gráfico, Excel te advierte con un mensaje de que, ojo, pueden existir datos en las hojas seleccionadas para eliminar. Bueno, pues esto es por si acaso te confundiste y realmente no querías eliminar la hoja del gráfico. Nosotros vamos a pulsar en eliminar y con eso pues ya hemos eliminado el gráfico. Bien. Otra forma de crear un gráfico, ya un poco más elaborada, con unos cuantos pasos más, sería la siguiente. Uno selecciona los datos que quiere que participen en el gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor tú tienes una tabla, pero no quieres crear un gráfico con toda la información de la tabla, que es lo que hemos hecho hace un instante, sino que a lo mejor, por el motivo que sea, solo te interesa pues que en el gráfico aparezcan los meses de enero y febrero, o que en el gráfico pues aparezca enero y marzo, o que en el gráfico pues aparezcan los ingresos y los gastos, pero no los beneficios. Entonces el primer paso
sería seleccionar los datos que quieres que aparezcan en el gráfico, no tienen por qué ser todos. Como es el segundo gráfico que vamos a hacer, pues a pesar de eso yo voy a seleccionar todos y una vez que hemos seleccionado los datos, pues nos vamos a la ficha Insertar y dentro de Insertar en la versión 2010 pues tenemos un grupo para insertar o crear gráficos, que es el grupo de gráficos, ¿no? Entonces, en esta versión tenemos una serie de accesos directos a los gráficos más comúnmente usados, ¿no? Gráficos de columna, de líneas, circulares, de barras, de áreas, dispersión, otros, ¿no? Si quisiéramos crear un sencillo gráfico de columnas, pues pulsaríamos en el botón de columna y se nos despliega pues un submenú en el cual tenemos diferentes gráficos de columna, columnas en 2D, columnas en 3 dimensiones, columnas cilíndricas, cónicas, piramidales y luego tenemos un menú por si queremos abrir todos los tipos de gráficos, ¿no? Bueno, pues voy a utilizar este menú que nos aparece en la versión 2010 para decirle que quiero un sencillo gráfico de columnas en 3D, entonces tendríamos que elegir la opción que estoy señalando en pantalla. Luego entonces, bueno, pues pulsamos en columna, columnas en 3D y ya tenemos el gráfico en 3D. Con estas versiones de Excel, como podéis comprobar, es bastante sencillo o bastante rápido crear un gráfico. En versiones anteriores de Excel, 2003, 97, etcétera, había que seguir un asistente en el cual había varios pasos. Bueno, pues aquí, con estas últimas versiones de Excel, se ha simplificado bastante. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un gráfico igual que el que creamos hace un instante con la tecla F11, nada más que en 3 dimensiones y además lo tenemos como objeto en la hoja activa. Y es que una de las cosas importantes que debéis saber de los gráficos es que estos se pueden crear como un objeto incrustado en la misma hoja donde están los datos o, como hicimos anteriormente, puedes crear el gráfico en una hoja independiente. Con F11 vimos que Excel por defecto lo creó en una hoja independiente y ahora, pues utilizando las herramientas que tenemos en la ficha de Insertar, vemos que nos lo ha creado como un objeto en la hoja donde están los datos. De cualquier forma da igual, porque puedes mover el gráfico una vez creado donde te apetezca. Si lo tienes como un objeto incrustado, puedes moverlo a una hoja independiente y viceversa. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues para mover el gráfico lo que tienes que hacer es ir a la ficha de herramientas de gráficos y en esa ficha de herramientas de gráficos, en la subficha de diseño, pues deberías de tener un botón que es mover el gráfico. Cuando pulsas en ese botón de mover el gráfico, pues aquí no hay mucha ciencia, esto es muy fácil de interpretar, porque puedes dejarlo como un objeto en la hoja donde se encuentra ahora mismo, puedes desplegar este menú que nos aparece ahí y llevártelo a otra hoja, en mi caso la 2, la 3 o la 4, que son las que tengo ahora mismo en este libro, o puedes llevártelo a una hoja independiente, que es lo que hizo por defecto cuando creamos el gráfico con F11. Si yo le digo que lo lleve a una hoja nueva, pues al pulsar el botón de aceptar, pues vemos que el resultado es el mismo que obtuvimos al pulsar F11, solo que el gráfico está en 3 dimensiones, ¿no? Con lo cual ya no está en la hoja de los datos, sino que está en una hoja independiente. Si te lo quieres llevar de nuevo como objeto incrustado donde están los datos, pues tienes que seguir el mismo proceso. Herramientas de gráficos, diseño, mover gráfico, dile que lo quieres como un objeto en hoja 1, aceptas, con lo cual ya te quita la hoja independiente y te lleva el gráfico nuevamente pues a la hoja donde están los datos. Por supuesto, este gráfico, arrastrando desde cualquier esquina, lo puedes hacer más pequeño o más grande, pero claro, ya las cuestiones de belleza en su formato pues cambiarán, porque fíjate que cuando lo hacemos más pequeño, como no es capaz de representar correctamente lo que son los rótulos de los meses, en este caso pues te los pone en diagonal, la leyenda queda muy grande, los datos numéricos correspondientes a los valores también quedan muy grande. Bueno, pues esto uno lo va maquillando pues a su gusto. Bien, por mencionar alguna de las operaciones más frecuentes que se suelen hacer con los gráficos, pues entre ellas está la de cambiar el tipo de gráfico. Es decir, cuando uno crea un gráfico, como el que tenemos en pantalla, pues muchas veces cuando uno lo acaba de crear dice, no me gusta mucho cómo queda este gráfico en 3D y con columnas, ¿no? ¿Cómo quedaría este gráfico en barras? ¿Cómo quedaría en área? ¿Cómo quedaría pues en columnas pero que no sean 3D? Bueno, pues para todo este tipo de cuestiones lo que se puede hacer es cambiar el tipo de gráfico y es una de las cosas que se realiza más frecuentemente. Es tan sencillo como seleccionar el gráfico, irnos a la ficha de diseño y pulsar el botón de cambiar tipo de gráfico. Por cierto, para hacer cualquier operación con el gráfico este tiene que estar seleccionado. Parece muy obvio, pero las personas que están acostumbradas a trabajar con versiones antiguas de Excel, esto muchas veces les causa dolores de cabeza. Porque fijaos que esta ficha de herramientas de gráficos está presente siempre y cuando tu gráfico está seleccionado. En cuanto tú pulsas en otra celda, la ficha desaparece y muchas veces las personas que no están habituadas a trabajar con estas versiones de Office pues se vuelven locos buscando la ficha diseño
de herramientas de gráfico. Y dice, no están, esto tiene como una especie de error, ¿no? Si seleccionas nuevamente el gráfico, pues la ficha vuelve a aparecer. Entonces, una funcionalidad que tienen las nuevas versiones de Office. Como hay tantas herramientas en los programas de Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, bueno, pues hay algunas fichas que solamente aparecen cuando vamos a trabajar con el objeto de turno. Y si no vamos a trabajar con él, pues la ficha desaparece para dejarnos la cinta de opciones lo más limpia posible, ¿no? Bueno, pues entonces, como primer paso, el gráfico tiene que estar seleccionado, irnos a la ficha diseño, cambiar tipo de gráfico, y aquí pues ya puedes escoger en esta ventana, que es bastante parecida a la que teníamos en versiones anteriores de Excel, pues el tipo de gráfico. Es decir, si tú te planteas cómo quedaría este gráfico, por ejemplo, con un gráfico de líneas, bueno, pues es muy fácil. Para esto no hace falta ir a ninguna universidad. Pulsas en la opción de líneas que tenemos a la izquierda y fíjate cómo automáticamente pues ya nos selecciona un gráfico de líneas, ¿no? Bueno, pues lo que puedes hacer aquí es pulsar en el botón de aceptar y a ver si te gusta pues este gráfico cómo queda, pues en este caso con líneas, ¿no? A mí la verdad es que con líneas la información se ve muy bien, pero personalmente, es una cuestión personal, pues no me gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes ir cambiando el gráfico. Una cosa importante es que no todos los gráficos sirven para representar los mismos datos. Es decir, habrá veces que tus datos queden mejor con un gráfico de columnas y habrá veces que queden mejor con un gráfico circular. Y habrá veces que tú quieras utilizar un gráfico circular, pero el volumen de información o el tipo, la estructura de la información que quieres representar no valga para un gráfico circular o no quede todo lo bien que a ti te gustaría. Si yo cambio, por ejemplo, ahora a un gráfico circular y acepto, bueno, pues lo que vemos es lo que hay en pantalla, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues sí que queda más o menos bien. Lo que pasa es que no podemos distinguir, pues, entre lo que son ingresos, gastos y beneficios. Sí que puedo distinguir los meses, pero claro, la información no queda muy desglosada, ¿no? Entonces, no es que quede mal del todo, pero en esta ocasión, por ejemplo, un gráfico circular, bajo mi punto de vista, no es lo más adecuado para representar los datos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, voy a volverlo a poner en columna 3D, que es como más me estaba gustando, como lo dejé al principio. Y además de cambiar el tipo de gráfico, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues fijaos que cuando tenemos un gráfico, el gráfico pues está compuesto de diferentes partes, ¿no? Tenemos por un lado, pues lo que son las filas, tenemos por otro lado, lo que son las columnas y esto pues lo podemos cambiar. Fijaros que también tenemos aquí a la derecha lo que se denomina leyenda del gráfico, ¿no? Muchas veces cuando creas un gráfico de este tipo te das cuenta de que los datos a lo mejor los quieres al revés, es decir, lo que está en fila en columna y lo que está en columna en fila. Y para eso tenemos el botón de cambiar entre filas y columnas, que lo que va a hacer va a ser conmutar o cambiar lo que tengo en la leyenda pues al eje X y lo que tengo en el eje X pues a la leyenda, ¿no? Entonces tú pulsas el botón y la información es la misma, pero la estás leyendo de otra forma. Entonces, según vas dando al botón, pues tú decides si quieres ver, por ejemplo, los meses del año en la leyenda o quieres ver los meses del año en el eje X y viceversa, ¿no? Bueno, lo voy a dejar, por ejemplo, tal y como lo tengo ahora. Los meses del año en el eje X. Por cierto, en este tipo de gráficos, pues el eje donde están ahora mismo los meses es el eje X, el eje donde están los valores es el eje Y y luego, pues como se supone que es un gráfico en 3 dimensiones, hay un eje que quedaría detrás, que sería el eje Z. Esto también varía dependiendo del gráfico. Más cosas, ¿cómo reseleccionamos los datos? Imagínate que tú has hecho un gráfico como el que tenemos en pantalla y dices, pues es que yo no quería coger los beneficios, quería hacer un gráfico solamente con los ingresos y los gastos, ¿no? Los beneficios no quiero que estén en este gráfico. ¿Cómo reseleccionamos los datos? Pues muy fácil. Seleccionas el gráfico y para eso tenemos el botón de seleccionar datos. Si pulsas el botón de seleccionar datos, te sale esta ventana donde puedes reseleccionar los datos. Fíjate que nos está marcando el rango de celdas que participa en el gráfico. Bueno, pues es tan sencillo como volver a seleccionar con el ratón, pero en esta ocasión excluye los beneficios porque no quieres que aparezcan en el gráfico. Hecho esto, aceptas y el gráfico se adapta a los nuevos datos. Fíjate que ya no están los beneficios, ¿no? Y quien dice los beneficios dice, por ejemplo, un mes, ¿no? Si yo pulso en seleccionar los datos, pues yo puedo hacer lo siguiente. Quiero que participe enero-febrero con ingresos, gastos y beneficios, pero marzo no. Pues esto lo aceptas y aquí tenemos enero y febrero, pero marzo no aparece. Y cuando quieras seleccionar rangos discontinuos, por ejemplo, imagínate que el mes que quiero excluir es febrero, pues en ese caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Seleccionas, por un lado, pues enero, ingresos, gastos y beneficios, y luego pulsando la tecla control del teclado y manteniéndola pulsada, puedes seleccionar otro rango, como por ejemplo marzo, dejando excluido febrero. Y si tuvieras más rangos por ahí,
discontinuos, pues con la tecla control pulsada podrías ir seleccionándolos. Hecho esto, aceptas y lo que nos aparece es enero y marzo, pero fíjate cómo febrero no está. Bueno, pues para todo este tipo de cosas tenemos el botón de seleccionar los datos. Vemos que en esta ventana también podemos cambiar entre fila y columna, que es exactamente lo mismo que hicimos con el botón anterior. Y también lo que podemos hacer, pues, por ejemplo, es editar pues, los rótulos. Por ejemplo, pues si yo pulso en el botón de editar, donde tengo ahora mismo los meses, bueno, pues vemos que me está diciendo que dónde están los rótulos, ¿no? Si yo tuviera pues otras celdas que me gustaría utilizar como rótulos para lo que serían los meses, es decir, para cambiar el texto de enero y marzo en este caso, pues la podríamos utilizar. Yo como no tengo nada más en esta hoja, pues le voy a dar a cancelar para que lo deje como está. Bueno, más cosas, diseños de gráficos. Bueno, pues diseños de gráfico, como su nombre indica, hace referencia al diseño y aquí pues puedes decirle que te ponga un título, que la leyenda la ponga abajo, a la derecha, que cambie el lugar de los rótulos, en fin, todo este tipo de cosas. Si desplegamos, pues tenemos aquí pues muchas opciones diferentes. También existe la opción de que nos aparezca una pequeña tabla debajo del gráfico con la procedencia de los datos, ¿no? Entonces, si pulsamos ahí, pues lo que obtenemos efectivamente, pues como podéis ver, es la tabla. Fijaros que le ha puesto un título automáticamente al gráfico y le ha puesto un título pues automáticamente al eje. Modificar esto es tan sencillo como introducirse dentro y escribir, por ejemplo, trimestre 1. Y aquí, pues por ejemplo, pinchamos dentro. Aquí es un poco raro moverse, ¿no? Porque esto está como en vertical, pero también se puede borrar y puedes poner, por ejemplo, ingresos, gastos y beneficios o algo así, lo que te apetezca, ¿no? Es decir, puedes modificar los rótulos a voluntad. Otra cosa que se puede hacer es modificar la escala del eje. Fijaros que Excel por defecto detecta pues de dónde a dónde va la información, me refiero en cuanto a rango de datos. En este caso pues está claro que no hay ningún valor superior a 18.000 euros, ¿no? Luego entonces él crea apropiado, en este caso además en el cual no está participando febrero, pues crea apropiado que el eje llegue hasta los 16.000 euros. Pero tú puedes modificar la escala también, ¿no? ¿Cómo modificamos la escala? Bueno, pues se puede hacer de muchas formas. Para modificar la escala, pues si cambiamos de ficha y de diseño, pues nos vamos a presentación, por ejemplo, pues aquí tenemos un botón que es el botón de ejes y en el botón de ejes primario, pues fíjate que nos aparece no mostrar el eje o mostrar eje de izquierda a derecha, en fin, son muchas opciones. También con el eje vertical primario, si le dices que no lo muestre, pues los valores se van. Si le dices que te muestre el eje predeterminado, pues predeterminado. Y luego fíjate que nos aparecen un montón de opciones en cuanto a este eje. Mostrar eje en millares, en millones, en fin. Esto es todo un mundo. Hay una opción que es universal para todas las versiones en cuanto a cambiar el eje y es intentar seleccionar el eje, que a veces cuesta un poco. Yo creo que seleccionando, por ejemplo, los datos lo vamos a conseguir. Botón derecho y cuando pulsas el botón derecho, pues hay una opción que es dar formato a eje. Entonces esto nos abre una ventana en la cual podemos modificar la escala del eje, que es una pregunta recurrente que me suelen hacer. Por ejemplo, imagínate que yo quiero que el eje, en vez de hasta 16.000, pues vaya hasta 18.000. Pues lo que hay que hacer en esta ventana que nos ha aparecido de dar formato al eje es fijarnos en el valor máximo, activamos la opción de fija y en el valor que pone él por defecto, pues nosotros a mano ponemos 18.000. Hecho esto, cierras y fíjate como ahora el eje va pues hasta el 18.000, ¿no? También fíjate que empieza en el menos 2.000 en este caso. Bueno, pues si vuelves a entrar, das formato al eje y te vas a mínima, puedes cambiar esto para que empiece en el 0. Y bueno, pues así puedes cambiar pues un montón de cosas. Hay veces que los datos no aparecen correctamente representados, pero es una cuestión de tamaño de texto. Es decir, si seleccionas en este caso el eje, te vas a la ficha de inicio y le bajas el tamaño pues a 8, fíjate como ahora sí que están todos los datos. Es decir, muchas veces en el gráfico dice, ¿por qué no aparecen los datos? Bueno, pues porque no caben, ni más ni menos. Bueno, pues cambias el tamaño del texto, que es así de sencillo, y ya está. Y bueno, pues alguna cosa más para ir finalizando este vídeo respecto a la ficha de diseño, pues con estas nuevas versiones de Excel también podemos cambiar el estilo. A mí personalmente me parecen todos horrorosos, pero bueno, es una cuestión personal, ya sabéis que sobre gustos pues no hay nada escrito, ¿no? Pero aquí, si coges un diseño en concreto, este no está mal del todo, ¿no? Porque es muy discreto, le ha puesto aquí como una especie de líneas blancas, pero bueno, hay otros que a mí no me gustan, por ejemplo este pues no me gusta, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? Pues ahí puedes cambiar los estilos del gráfico, ¿eh? Y esto es nuevo en esta versión para de una forma rápida. Para hacer esto en versiones anteriores había que sudar un poco, pues aquí lo tenemos muy fácil, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay algunos que son muy feos, otros no tantos, eso ya pues tú, pues según sea tu gusto, ¿no?
Y bueno, pues de momento este vídeo lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto prácticamente casi todas, excepto la opción de guardar como plantilla, que quizás la veamos en un vídeo posterior. Hemos visto casi todas las opciones de la ficha diseño e incluso pues en la ficha presentación hemos visto cómo modificar los ejes, ¿no? En próximos vídeos, bueno, pues trabajaremos con otro tipo de gráficos, como por ejemplo gráficos circulares, que son muy frecuentes, gráficos de áreas, cómo crear un gráfico mixto, es decir, de columnas y áreas o de columnas y líneas, que eso también, pues la forma de hacerlo en estas versiones nuevas ha cambiado. Y bueno, pues algunas cuestiones más. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Y hasta entonces, pues que os vaya bien.